Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquear de Buenos Aires, Argentina, y vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Dimash Kudaibergen junto con Chang Chilei en su canción Entre el cielo y la tierra. Un dúo. Me encanta cuando Dimash canta en dúo. Realmente no tiene desperdicio, porque hasta ahora los dúos que vi fueron tan generosos de ambas partes que hicieron magia con las canciones. Así que bueno, esta vez es una recomendación de María del Carmen, mi tocaya, porque yo me llamo María del Carmen y así nos llamamos siempre cada vez que hablamos en los comentarios. Hola tocaya, ¿cómo estás? Te llegó el turno. Vamos con la canción que me recomendaste. Sí, Entre el cielo y la tierra. A ver qué nos transmite Dimash esta vez. Allá vamos. ¡Wow! ¡Qué lugar! ¡Dios mío! Esto es... 在1000年出海，然那时的人也用一朵花开的时间，以海为圈，离天地为庭院，望满地的诗篇，用千江月的光线。Bueno, vamos hasta ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué linda voz que tiene Chang Chilei! Bueno, seguro que lo estoy diciendo mal, pero ustedes me entienden, no hay ningún problema. Es de China. Ya de por sí el lugar, cada vez que están en China yo quedo pero flashada, así como alucinada con las luces, los colores, los brillos, la puesta en escena que tienen para todos los espectáculos son maravillosos, maravillosos. Respecto al artista que hasta ahora vimos, a Chang Chilei, tiene una voz con aire, aireadita, el breathy voice, ¿no? Pero siempre noté hasta ahora los artistas chinos que fui conociendo que están siempre como una voz bien en la máscara, ¿no? Bien nasal, que me acuerdo que en una dije, ay, hasta parece emular un gatito, porque tienen una voz bastante nasal. En aquel caso estaba como... estaba maquillado hasta de forma felina, pero tienen como esa forma de cantar cultural, muy de manera lo que llamamos tuan, ¿no? Muy cerca de lo nasal. Entonces cuando hablas se escucha na, 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 que queda divino. A mí me salió horrible, espantoso, espantoso. Pero bueno, ellos, fíjense, que utilizan mucho esa vocecita, y encima está usando esa vocecita que es bien de máscara, bien de frente, pero con aire, y queda divino. Y está hablando una maravilla, ¿no? Que apreciemos este reino divino de la naturaleza que nos ha dado Dios, ¿no? El Creador, los ríos, la luz y todo ese tipo de cosas. O sea que es una poesía, que la vida es una poesía. Hermoso lo que dice. ¡Qué bello, por Dios! Esas luces, mírenlos. Miren la puesta en escena de las luces. Breathy voice. Oh. ¡Ay, Dios, qué melisma! ¿Escucharon eso? ¡Ay, Dios, qué melisma se mandó! Dimash, se nota la diferencia cultural, el estilo de voz que tiene diferente.
Dimash, bueno, obviamente ya lo conocemos, sabemos el estilo que tiene, pero es más contemporáneo. Y lo que hace Chan Shilei es un estilo más cultural, se apega más a lo cultural, el estilo de voz. Eh, y el melisma que acaba de hacer Dimash me partió la cabeza, rapidísimo, una agilidad vocal que solo él tiene para hacer ese melisma a la velocidad que lo hizo. Y bueno, está hablando también de lo mismo, ¿no? Que estamos acá como de paso, que estamos viviendo, que debemos apreciar como el vivir, porque el mar es como una piscina, hablan como que la vida es maravillosa y que estamos de paso y hay que disfrutar el día a día. Eso es lo que voy interpretando un poquito, ¿no? No me gusta cortarlos, pero también hay que analizarlo. Ufa, el grave ahí, ¿eh? Ay. Ahí hizo un tuan. Tenorazo. Baltim. El cielo lo probará que estamos de paso. Como nasal todo. ¿Vieron ese gesto? Te paso la palabra. Ay Dios, es re nasal, es todo tuan, es una voz tan especial, tan apegado a lo cultural. Me encantan como cantan en China, me encanta. Y bueno, de Dimash, que decir, recién mandó esa voz de pleno belting, salió con su voz de tenor y con toda su potencia, y sin embargo Chan, vamos a decir Chan porque si no se me hace mucho lío, Chan sigue con esa dulzura escuchándolo y con su voz un poquito aireadita y mucho tuan, muy, muy estridente en los agudos. Hacen una pareja perfecta y dicen de que bueno, aunque estén acá o cuando trasciendan y vayan al más allá, van a estar juntos. Es una maravilla. Ay, como subió los agudos. Armonía. Obvio, Dimash arriba. Están hablando del cielo, entonces son los agudos. ¿Qué dije, agudos? ¡Sopranísimo! ¡Dimash! ¿A dónde vas a parar? Mire los agudos de Chan. ¡Ay, Dimash! Tenor, mixta, soprano. Me va a matar. ¿A dónde llegaste, Dimash? Al cielo llegaste. ¡Ay, qué maravilla de composición! ¿Vieron en esa partecita que él pasó en una sola palabra, pareciera? Pecho, mixta y soprano. Y aparte, creo que no era una nota que está en el piano. Me parece que no era ninguna nota que estuviera en el piano. Dios mío, qué agudos. ¿Hasta dónde vas? ¿Hasta dónde llegás, Dimash? Es impresionante. Ay, 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 ay.
Y no vamos a sacarle el mérito a Chang, porque Chang hizo una compañía perfecta para la canción, porque están cantando en armonía, porque se escuchan, porque se miran, porque se ceden la palabra, porque esto está practicado, está ensayado, porque está todo puesto al servicio del espectáculo. Nada está improvisado. Y eso es la única manera de que las cosas salgan perfectas. Cuando no hay una improvisación, cuando hay ensayo, hay compañerismo, hay amor, y entonces salen las cosas como salieron. Uno mejor que el otro, un lugar maravilloso, una letra que es una maravilla porque habla de que la tierra es un regalo del creador, que la tenemos que disfrutar mientras estemos en ella, pero también tenemos que pensar que después vamos a ir a otro lugar, también a otro lugar, donde vamos a estar tan felices como acá. O sea, hay que disfrutar el ahora y el mañana, porque el tiempo lo dirá. Me encantó la letra, ellos, todo. La verdad que una maravilla. Gracias, María del Carmen. María del Carmen, allá estás vos, María del Carmen. Yo cuando me despido y eso están ahí. Mis suscriptores están ahí a veces. María del Carmen, gracias por esta sugerencia. No la tenía en el canal. Hacía mucho que no reaccionaba a Dimash y lo estaba extrañando muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias realmente, de todo mi corazón. Un beso grande a todos los días. Un beso grande a todos los que están mirando esta reacción, porque se llevan una joya realmente. No cualquiera canta como cantaron estos chicos, no cualquiera hace esas armonías. Obviamente muy pocos logran el agudo que hizo Dimash, muy pocos, contados con los dedos, de una mano, y me quedo corta. Así que bueno, ya saben, si les gustó el contenido pueden hacer el tuki en suscripción, al lado de la campanita para que les avise de las notificaciones. Después acá tienen los pin para las donaciones o colaboraciones si es su deseo, o para otros países que no les funciona esto, porque hay países que no les funciona, tenemos las otras dos, que yo les digo tolón en chiste. ¿Y qué más? O si no, el botoncito de super gracias, si es también más fácil, también si quiere colaborar con el canal. Si no, igualmente, gracias por estar, gracias por acompañarme, gracias por estar ahí y siempre sugerirme sus canciones. Yo los leo. En estos días quizá esté un poquito más atrasada en contestar porque, bueno, las máquinas no están andando muy bien y tengo que hacerlo por el celular, por el móvil, y se me complica un poco. Así que no se me ofendan si en vez de contestar tan personalizadamente como lo hago habitualmente, solo pongo algún corazoncito. Después voy a volver a hacer todo como era mi normalidad. Pero en este momento estoy dando prioridad a que me arreglen la máquina en estos días, un par de días más. O sea, entre mañana y pasado ya me la arreglan. Así que, bueno, les dejo un beso enorme. Los quiero y hasta la próxima. Chao.